Bienvenido al espacio nuevamente de Proyecto Orión y esta oportunidad quería traer a un lector del libro de Urantia que lleva más de 10 años analizando y compartiendo distintas posturas con respecto a este misterioso libro que ya en el canal le hemos compartido un espacio bastante considerable. Este libro, el libro de Urantia, ha tenido sus pros y sus contras, ya que se pone como una revelación. Y así como también tiene su lado positivo, también tiene algunos puntos particulares que en la última lectura que le he realizado no me cuadraron del todo y quería llevar a esta mesa de conversación al amigo Cristian Figueroa de Puerto Rico. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias Simón por invitarme a este espacio. Estoy muy bien, gracias. Espero que esta entrevista eh, sea enriquecedora pues, y nos enseñe cosas nuevas a nosotros, como también a los que nos van a escuchar y van a ver. Y pues muy bien, Sí, vamos el, a el darle. propósito de la entrevista sería más que todo conversar para esclarecer algunos puntos. Primero que nada, llevas ya unos 10 años, el 2014 tengo entendido, leyendo el libro, ¿no? Sí, de 2014 yo comencé la lectura, aunque lo conocí anteriormente, pero el conocimiento que tenía previo al 2014 era más bien como desde la perspectiva de religioso. Me lo encontré y yo decía, no, este libro tiene que ser escrito por el diablo, o sea, ese era el pensamiento que yo Ok. tenía. Pero se me quedó grabado en la mente. Y yo, pues, yo me acuerdo que yo lo descargué y lo guié. Y esto, no, esto es una copia de la Biblia que nos quiere meter el diablo Claro, para, sí, esa perspectiva, pues. Pero con el tiempo, o sea, con el tiempo, eso se me quedó. Y cuando me fui volviendo más liberal, entonces pues como que me dio curiosidad volver a leerlo. Y, y ahí fue como que me hizo clic, ok, porque ya yo estaba en una búsqueda de la verdad, estaba en una búsqueda de algo mayor, porque eso es lo que yo sentía, tiene que haber algo mucho más grande, claro. porque E las incluso, cosas. e incluso empezaste a realizar un blog. Eso es un blog bastante leído por dentro de la comunidad de los lectores del libro Urantia, que no solamente hablas del libro, sino he notado que buscas como emparejar los adelantos científicos con algunas afirmaciones del libro Urantia. ¿Me podrías comentar respecto de ello? ¿Cómo surgió esa idea? Sí, el hermano Yair González tiene un blog que se llama Estudio de las Escrituras. Exacto. Pues él ahí empezó pues como que al principio a combinar su conocimiento acerca de lo que es la Biblia desde la perspectiva de los testigos de Jehová y también el conocimiento del libro Durantia. Entonces, pues él también se empezó a dedicarse a eso, a tocar temas científicos y yo pues empecé a colaborar con él. A veces le enviaba información y colaborábamos y todo eso. Entonces, él pues me invita, me dice, mira, ¿y por qué no te haces mejor un blog para que puedas compartir toda esa información de una manera diferente? Porque él pues lo hace de una manera más, Claro, más al estilo de centrarse en los detalles, en el libro Durantia, en conectar las cosas. Mientras que en mi caso es más un blog de recopilación y comparación donde el lector lo que va ok. a hacer es comparar por sí mismo. O sea, tiene los datos, tiene las citas y ahí puede entonces relacionar lo que es un formato diferente. Claro, el blog se llama Confirmando el libro de Urantia. Sí, confirmando el libro Durantia.blogspot.com. Sí, eso he escuchado que lo han recomendado mucho entre las conferencias, entrevistas, seminarios que han realizado entre los mismos lectores que realizan cada fin de semana. Y bueno, te quería traer aquí porque, bueno, ya habíamos conversado por interno el tema del racismo, que es el tema principal de esta conversación. Si el libro Urantia es racista o no, porque habla precisamente de razas de colores, habla de cepas y da una connotación de exclusividad o de evolución, pero
tenemos un pasado bastante lamentable hace menos de un siglo atrás con los alemanes, que no podemos decir el nombre porque nos vetan aquí en YouTube, pero sabes a qué me refiero. Y ese tema de las razas, que a su vez trae la idea de razas superiores, pareciera que el libro Urantia apoya las mismas ideas de cierto líder alemán del pasado. Entonces, ¿cómo conciliar esta idea? Porque esa sería una de las críticas más principales hacia el libro de Urantia. Y históricamente ha sido así desde sus inicios. ¿Cómo abordar la idea de las razas? Y si es o no, al final, un libro racista, o si tiene una connotación positiva o no hablar de raza en estos tiempos que ya no se usa esa palabra o ya es un cuento del pasado y el libro Urantia pretende ser una revelación actual y para futuro y habla de un tema que ya fue superado por la humanidad. ¿Cómo entender esto? Pues sí, mira, Simón, es cierto que el libro Durantia, o sea, está enfocado en un contexto sociocultural donde había una serie de ideologías que todavía tenían una ciencia que no estaba totalmente avanzada. Habían ideologías como la de las razas, el pensamiento de que en aquella época existían unas razas definidas y que estas razas eran superiores e inferiores. Aparte también del pensamiento eugenésico, que también es un tema que más adelante vamos a tocar, ¿verdad? Que Podemos el tocar. pensamiento genésico que tiene que ver con las razas y el mejoramiento de ellas. Lo que pasa es que en aquella época no tenían una base como el ADN. Entonces, pues las ideas, la práctica como tal era un poco radical o muy radical porque estaba basada en, ¿qué? En prejuicios. Eso es bien importante, prejuicios. Prejuicio. ¿En qué Exacto. El libro Durantia, obviamente, viene a tomar este concepto de raza existente, pero, pero lo aborda desde otra perspectiva, al decirte que existieron realmente unas razas originales. Ok. Hace mucho tiempo, hace 500.000 años, hubo una mutación donde aparecieron estas razas que eran Homo sapiens como tal. Entonces, obviamente, la ciencia de esa época y las ideologías que habían creían en la existencia de razas puras en aquella época. En cambio, el libro Durante tiene una visión distinta porque se está diciendo, existieron unas razas hace mucho tiempo, habían unas primarias y otras secundarias. Las superiores, entre comillas, y las inferiores, entre comillas, que vamos a ver más adelante qué significa ese término, a qué se refiere Y realmente. porque en mi mente de una vez, por haber leído el libro, va hacia allá. Pero continúa, desarrollo. Sí, entonces, como decía, aparecen estas razas superiores e inferiores, entre comillas, que se mezclan entre sí. O sea, el propósito de la existencia de estas razas es mezclarse, pero cuando hay mezcla, ya no hay pureza, se elimina totalmente el sentido de la pureza. Entonces, es ahí cuando el libro Durantia te dice, ya no hay razas puras, no existen razas puras hoy en día. Dice, hoy en día, las únicas razas que hay son el hombre blanco, no, el hombre negro y el amarillo. Y dice, y aún así, solo son representativos y están muy mezclados. Es decir, que no existe una raza pura, no existe el concepto de raza como hay unos negros exclusivos, hay unos blancos exclusivos, sino que es algo más complejo. Que Entonces, con esta explicación se diría de que a causa de esta mezcla interracial se habla de unos 6 tipos de razas de color, digamos, puras, más una adánica, como que era el plan de Adán y Eva, según los textos del libro Urantia, para elevar las razas, que eso lo vamos a tocar más adelante. Luego, Así a es. causa de la rebelión y un conjunto de circunstancias que cuenta el libro Urantia, como estás explicando, ya las razas puras para encontrarlas es imposible. Entonces, Exactamente. esto es lo que salvaría el libro Durantia con respecto a así que si buscamos o tachamos al libro de racista o defensor de una raza en particular, ya sea blanca, la amarilla, etcétera, simplemente eso el libro no lo apoya, porque ya de por sí queda demostrado dentro de la ciencia descrita ahí, de que entonces no hay razas puras como para tener esa idea de cierto alemán del pasado.
exactamente. Al no haber razas puras, o sea, no hay justificación alguna para seguir perpetuando esos prejuicios que había en aquella Ok. época, porque ese es uno de los propósitos del libro. El libro tiene el propósito de reducir el error que ha construido el ser humano acerca de sus ideologías. Ok. Obviamente, no destruir completamente lo que existe, sino construir sobre una base existente. Y eso es lo que va presentando el libro. El libro tiene que trabajar con lo que existe y mejorarlo un poco para que las personas tengan una visión mucho más elevada y más positiva. ¿Por qué? Porque la visión era racista, prejuiciosa, negativa y se hicieron muchas cosas terribles. No solo los nazis hicieron cosas terribles, también en Estados Unidos se llevó a cabo acciones eugenésicas que no estaban basadas en evidencias. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo una eugenesia positiva, no estaban llevando a cabo un plan positivo basado en evidencia, sino en los prejuicios de que si la persona era de color, si era latino, en las creencias arraigadas, tanto políticas como religiosas, porque también la religión influía en eso. Y eso era lo terrible, a pesar de los valores que se supone que tuviera. Ok. Entonces, vamos a la segunda pregunta, que es la que se germina ante la respuesta a esta, que el libro Urantia no defiende una raza como tal, y es en el hecho de, si no defiende una raza como tal y hay una mezcla este, racial, digamos, que todos tenemos algo de todo el mundo, ¿cómo el libro puede entonces no solamente describir planes del pasado, incluso el libro habla de formas de planetas vecinos, de elevación biológica, razas superiores, razas inferiores, y que ese debería ser el plan del planeta a futuro para elevar, digamos, la fortaleza y la genética humana a causa de razas superiores e ir apartando las razas inferiores. Eso abre la puerta a qué determina lo que es una raza inferior y una raza superior, que no quede nada más en el hecho de una superioridad racial. ¿Por qué el libro defiende aún ese tipo de ideas? A pesar del riesgo de que puede tomarse si una persona actual puede escuchar ese tipo de planteamiento, poniendo en peligro quizás la veracidad de otros argumentos bastante interesantes que tiene el libro en otros documentos que nada tienen que ver con este tema. ¿Cómo entender esto? Sí, pues fíjate, en aquella época había una creencia, como te decía, ¿verdad?, de que existían unas razas bien definidas en el Ok, planeta y que había razas que eran puras, que eran superiores. Porque un término superior era un término que abarcaba mucho, con muchas connotaciones diferentes. Es decir, puede representar un rango, puede representar una cualidad, unas características, unos rasgos. Entonces, el libro, cuando trata con las razas originales, o sea, las razas puras, los linajes originales de los seres humanos, sí dice, había unas razas primarias, unas secundarias, y las primarias sí eran superiores en el sentido de tener mayores dotaciones genéticas, pero que las razas secundarias también eran superiores en ciertos aspectos a las primarias. O sea, ok. diciéndote, la idea de superioridad o inferioridad es totalmente relativa porque depende de qué, de lo que hoy conocemos como genes. O sea, tú puedes tener como un almacenamiento genético bueno en algunos aspectos y malo en otros aspectos. Entonces, es un asunto que el libro Urantia trata como linajes o cepas. Un Linajes, lin- cepas. exacto, exacto, Buenos genes y malos genes. exactamente. Ok, Entonces, ¿qué pasa? Como el libro Urantia utiliza una palabra en diferentes contextos, pues ocurren confusiones, porque a veces la palabra ok, raza puede también usarse para un grupo étnico. Aunque hay 6 razas originales, tú puedes hablar de razas mixtas, mezcladas, que vienen siendo lo que hoy llamamos grupos étnicos. Eso es algo bien importante. Entender que hoy no se utiliza el término raza por las cosas terribles que se hicieron en el pasado en nombre de este término y de otras cosas como la eugenesia. Entonces, utilizan el nombre grupos étnicos, ok. etnias, que es lo mismo, o sea, son grupos genéticamente similares y unidos culturalmente, aunque
como se ha demostrado, hay mucha diversidad genética en el ser humano. Y por eso es que hay una cierta concordancia en el tema de que el problema real del ser humano no es un asunto de razas, o sea, de color de piel, como lo veían en aquella época, sino es un asunto de linajes. ¿Por qué? Porque cada linaje hay unos genes que se van heredando y que pueden ir en declive degenerativo, o sea, hay una decadencia, porque si el dominante es el que tiene los peores genes, se va a seguir reproduciendo ese problema, sea cual sea algún tipo de falta de inteligencia, alguna discapacidad extrema, porque una cosa es una discapacidad leve y otra es una extrema, y otro tipo de cosas. Entonces, es un problema que el libro Ok. Durante, sí, No, es un continúa. problema, Termina ok, la idea es que termines la idea. sí. Es un problema que el libro aborda de una manera distinta. Nos dice eso mismo, o sea, hay que enfocarse en lo que son los linajes. Hay linajes superiores e inferiores, pero vamos a ver qué significa Ajá, esa palabra. ajá. En la eugenesia moderna se utiliza el término mejor dotados o peor dotados. En la ciencia actual. En la ciencia actual, en los conceptos modernos de eugenesia, porque también se utilizó superior e inferior para acciones nefastas. O sea, al todas estas palabras, estos términos están marcados por tantos prejuicios y tantas acciones nefastas, han tenido que tomar nuevos términos actualizados para presentar lo mismo, más o menos lo mismo, pero actualizado por el descubrimiento del ADN, de los genes y todo eso. Entonces, entendemos que sí, que cada linaje tiene diferentes capacidades genéticas distintas, que no es un asunto de raza. O sea, en, en África, vamos a poner en la África negra, como le dicen, Ajá. pueden haber linajes inteligentes, muy capaces, superdotados. Pueden haber linajes que tienen problemas mentales y que se van perpetuando. Entonces, eso existe en todo el mundo. O En todas sea, las razas. Solamente usaste el ejemplo de los morenos, pero en realidad está en los blancos, en los amarillos, ajá, indios, en sí, todo. exacto. ¿Por qué? Porque las personas tienden a pensar tienen esa idea todavía racista de que las personas de color Ajá. son menos inteligentes, pero esos son mitos, no se basa en evidencia, no. Se Perfecto. basa, exacto. Y el libro Durante no promueve eso como tal, o sea, lo único que sí dice, o sea, explícitamente es, que obviamente, la, las razas índiga, la raza índiga original fue la menos progresista. Tenemos que entender que Es la morena, es decir, la raza índiga en el libro Urantia para la contemporaneidad sería la raza morena o la negra. ajá, o el antepasado de lo que conocemos como esta mezcla de africanos como tal, o sea, eh, entonces, ¿qué pasa? Ellos no tienen la dotación para construir una civilización avanzada en su contexto geográfico. Obviamente en ese contexto. No es que fueran menos inteligentes, es que su dotación está enfocada en unas cosas, mientras que otras, vamos a ponerle razas originales, están enfocadas en otras cosas. O sea, es Y como si eso, cada raza tuviera y una eso, habilidad. y eso está comprobado actualmente, es decir, la falta de dotación por parte de las personas morenas, de alguna manera le ha sido el triple de esfuerzo que las personas blancas. Está comprobado por la ciencia. Bueno, yo me estoy centrando más en lo que es las razas originales como tal. O sea, ahora mismo hay un Ah, ok, problema. estás explicando del origen de las dotaciones de las razas originales, pero para nada esto Ajá. nada, no tiene que ver con las actuales. No, ahora mismo es un problema distinto, es un problema sociopolítico. O sea, lo que está pasando hoy en día allí ya es más bien un estancamiento por el problema sociopolítico, la explotación del gobierno, de países Que hacen ver extranjeros. que no hay o que son incapaces de salir por sí solos, sino más bien no es un problema de raza, sino es un problema de socio político-social y de corrupción y todo ese tipo de cosas. Ajá, y también parte cultural, porque hay algunas supersticiones que incluso hacen que a veces no puedan avanzar por la superstición que ahí permanece. Pero obviamente eso no los hace menos inteligentes. Ok,
Y eso es algo que el libro de Dante no promueve, es la idea de que son menos inteligentes, que, o sea, ese pensamiento racista de aquella época, de que ser de un color de piel te representa tu dotación, no. O sea, hoy en día el color de piel no representa tu dotación, realmente. Cuando había razas originales, era como si fuera como un logo. Cada de eso era como que tenía unas dotes. En algunos aspectos estos eran mejores, en otros aspectos eran peores, así. O sea, era bien relativo. Y eso es algo que el libro explica. ¿Qué pasa? Que a veces no lo captamos en la lectura. ¿Por qué? Porque también el libro Durantia, algo que vamos a ver más adelante, tiene algunos problemas de traducción que impiden una lectura más clara de los conceptos. Porque te está usando términos que ya uno asocia, como tú decías, con las acciones nefastas de esta ideología racista del siglo XX. Entonces, imagínate, o sea, es un Sí, bueno, problema. ok, antes de entrar al problema de traducciones, donde curiosamente todos aquellos libros revelados o inspirados que uno puede elegir como libro de cabecera para nuestra vida, simplemente todos tienen problemas de traducción y el libro Urantia no está fuera de esta situación. Y ese es un problema quizás hasta humano, porque precisamente son humanos los que traducen. Pero antes de entrar en ese punto, Cristian, acabas de decir una palabra interesante, decadencia, junto a palabras como delimitación y etnias superiores, etnias inferiores. Es decir, ¿para qué se hace esta clasificación étnica? Es para averiguar las deficiencias de cada, digamos, etnia, para no decir raza, porque por la cuestión de la mala connotación, o simplemente para hacer unas separaciones que, bueno, existen pieles más oscuras y pieles más claras. O atrás de esa cuestión social que se tiene sobre las etnias, también hay estudios donde digan, bueno, lo que pasa es que cierta etnia de cierto color o ciertas características fisiológicas o biológicas son más propensas a enfermedad y es recomendable no reproducirse, que sería como que lo que estoy entendiendo la sugerencia del libro Durantia. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la línea que delimita esa sugerencia del libro Durantia para no decir, ah, bueno, como el libro apoya el tema de que, bueno, vamos a mejorar la raza y la elevación biológica y todo lo demás, vamos a hacer una selección arbitraria tomando temas del libro de Durantia para decir, bueno, los indios de Amazonas, no, porque, bueno, tienen de cierta deficiencia. Y quizás los África del Norte puede que sí, pero los del sur tampoco, no me gusta. Entonces se puede agarrar de ahí. Acaba de decir que no es científico esto. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Delimitar de alguna forma si hay razas superiores o inferiores? ¿Si hay razas aptas o menos aptas? ¿O eso es una tarea que no hay que encargarse ahorita? ¿O es que yo lo estoy mal entendiendo? O sea, el problema de lo que es los linajes mejor dotados y peor dotados, Ajá, es un problema real que lo vemos hoy en día. Lo que pasa es que todavía hay un resentimiento por la vieja eugenesia negativa. Hoy en día, eh, se lleva a cabo un tipo de eugenesia positiva, que es el fomento de las personas más aptas, que tienen mayores capacidades. Pero no se trata no se trata ni siquiera del color de piel, ¿no? O sea, no tiene que ver ok. con que cómo yo me vea, sino la capacidad que yo tengo. ¿Por qué? Porque, mira, el A libro ver, dice que dentro de las razas modernas, o sea, las etnias o grupos étnicos, hay tanto linajes superiores como linajes inferiores. Es decir, mejor dotados y peor dotados. Los mejor dotados pues tienen ciertas capacidades que son positivas para la supervivencia de la raza humana. O sea, el punto del libro es que naturalmente el ser humano antes sobrevivía el más apto, el que cooperaba, el ingenioso, no el más fuerte, sino el más apto, que es diferente el concepto, ok, porque se confunde. Hoy en día, pues, la empatía hace que también, como dice el libro, se perpetúan. Cuando hablamos de perpetuar, es permitir que todos estos genes, estos problemas se sigan reproduciendo en la humanidad y que eso cause un declive.
Ok. y que en vez de buscar soluciones, lo que se hace es remediar. Incluso te voy a interrumpir precisamente para citar, ese es en el documento 52, sección 2, párrafo 12, que dice, no es ternura ni altruismo ofrecer una compasión inútil a unos seres humanos degenerados, es decir, mira la palabra que está usando, aunque más adelante vamos a ver si esto es una falta de traducción, una mala traducción o no, pero dice degenerados, también dice a unos mortales anormales e inferiores insalvablemente o insalvables. Es decir, con estas cuatro palabras de degenerados, anormales e inferiores, ya nos podemos caer para atrás y sorprendernos. Entonces aquí como que en primera lectura, a causa de lo que estabas mencionando, estás dando introducción a este texto en particular, entonces no hay que tener, la lógica es, entonces no hay que tener misericordia, por ejemplo, a la persona que tiene deficiencias mentales o tiene síndrome de Down o la persona que por no tener aptitud porque le falta un brazo o es manco de un pie, simplemente no hay que tener compasión. Aquí dice claramente, no tener ternura ni altruismo, ofrecer compasión inútil, es decir, entonces esa compasión es inútil, hay que pasarlos por un lado como la historia del samaritano y el doctor de la ley pasa por un lado, no, tú eres de raza inferior o tú eres un degenerado o un anormal y un inferior insalvable. ¿Quiénes somos nosotros para determinar tú eres inferior insalvable y tú eres superior salvable? Esto es la lógica que me lleva a esto. Un lector obviamente nuevo. Lo exagero un poco para llevarlo a la mesa, ya que lo estás llevando a la mesa. Entonces, ¿cómo entender este texto? Te lo iba a decir más adelante, pero ya que lo tocaste, te lo quería citar. Sí. Fíjate que hay textos donde esos términos se utilizan en un contexto moral y en otros se utilizan en un contexto racial o biológico. Si no me equivoco, en ese texto en particular se toca el tema de la delincuencia. Si no me equivoco, tiene que ver con personas, por ejemplo, el término degenerated en inglés, o sea, la palabra en inglés que se utiliza para eso, tiene que ver con un declive degenerativo, un declive moral. Entonces, la palabra degenerado en aquel tiempo significaba alguien que estaba en un declive moral, una persona altamente inmoral, Que le por decirlo hacía así. daños, para por lo menos mandarlo a la cárcel o en su momento, pena de muerte. Sí. Porque tú puedes decir, esa persona está en degeneración, puede ser biológica, pero también puede ser Moral. moral. Ok. Entonces, no es ternura ni altruismo mantener, o sea, a personas que son psicópatas, personas que son criminales. Pues sí, fíjate que esa cita tiene un contexto. Esa cita está hablando de una perspectiva moral y no tanto de una perspectiva biológica o de discapacidad necesariamente. ¿Por qué? Porque la cita está hablando de la delincuencia moral extrema. No es ternura ni altruismo ofrecer y dedicar tu vida a personas que no se pueden recuperar. O sea, no es altruismo ayudar a quien no quiere ser ayudado porque ya tiene unos problemas de psicopatía, sociopatía, ya los que están en un caso extremo que no se pueden recuperar. Así como también la esquizofrenia en sus niveles más extremos. El término abnormal que utiliza la cita no lo está haciendo desde un sentido de discapacidad. ¿Por qué? Porque el libro Durante tiene una palabra distinta que se utilizaba en aquel entonces, que es la palabra subnormal. Hoy en día es una burla. Hoy en día se utiliza para insultar. En aquel tiempo era una palabra normal. O sea, Ok. era un término general que abarcaba una serie de discapacidades. Y anormal era un término que abarcaba una serie de trastornos mentales extremos. Hoy en día, pues obviamente se ha tratado de separar ciertas cosas. Eso ha ido evolucionando, pero sí, o sea, Ok. sí, Entonces como este tipo de aclaraciones del libro Durantia, estas citas que parecen polémicas, en realidad se debería, mencionar en aquellos temas que claramente por la ciencia actual
verifique que no, que hay una irreversibilidad de ciertas enfermedades mentales, ciertos patrones de conductas, instintos no resueltos, que puede incluso agredir a la otra persona hasta acabar con su vida. Ese tipo de cosas que por más que uno haga, no hay reparo. Es decir, no es para estar caminando por ahí, tú eres superior y eres inferior, sino que en realidad son problemas serios médicos. Esa es la única manera al cual se puede aplicar estas citas. Sí, es que fíjate, cuando uno lee el libro Durantia, tiene que entender que es un libro que abarca ciencia, filosofía y religión. Es decir, si yo no soy científico, esos términos no los tengo que utilizar para nada en mi vida. ¿Por qué? Porque esos términos eran parte de lo que es la psiquiatría, la biología. Entonces, obviamente, si yo soy biólogo, entonces yo tengo que entender cómo esos términos han evolucionado hoy y cómo los puedo presentar hoy en día. No tengo que repetir exactamente lo que está ahí y repetirlo como si fuera la Biblia, porque el libro Durantia tiene un Ok. propósito distinto, sí. En ese caso, la cita uno la puede presentar sencillamente como que no es ternura ni altruismo insistir en cuidar y defender y apoyar a psicópatas, a sociópatas que sí han hecho daño, que están en un estado de locura terrible y que pueden causar problemas graves a los demás. Entonces, no es ternura apoyar que lo sigan, que el Estado lo siga manteniendo a ellos, porque ese es el problema también. El Estado perpetúa a estas personas y como dice, cuando hay otras personas que sí pueden aprovecharse de ese altruismo, de ese servicio, como pasa aquí, a veces las personas que viven en las cárceles están mejor que personas que están en la calle, que son Ok. pobres, que tal vez tienen alguna discapacidad y están en la calle, abandonados, no tienen nada. Entonces, los delincuentes hacen algo y a veces tienen mejores cosas. Entonces ahí tú te das cuenta de cómo la sociedad perpetúa este desequilibrio, esta desigualdad. Y eso más o menos es lo que Efectivamente. trata de... Efectivamente, en este momento estamos colocando en pantalla el último caso más relevante en Venezuela, con eso que está mencionando Cristian, de lo que pasa en las penitenciarías, en este caso venezolanas, y en las prisiones, que básicamente están mejores que incluso los ciudadanos comunes, ni siquiera tienes que irte muy lejos. Estaban mucho mejores que los ciudadanos comunes con una moral y una legalidad, o mejor dicho, o un sistema de normas internas que beneficiaran a los pranes o a los presos internos. Entonces, tiene sentido porque no está muy lejos de la realidad lo que tú estás diciendo. Y quiero adelantar a una siguiente pregunta, y es el hecho de por qué los reveladores, al ser este un libro, no sé si catalogarlo divino, porque esa es una palabra bastante alta, pero sí con grandes consejos y avances espirituales que, según los orígenes y la historia alrededor de ellos, vinieron revelados por dichos reveladores espirituales a través de un sujeto durmiente. De todas maneras, esta historia ya la relatamos en otros videos que estás viendo en pantalla. Aún así, ¿por qué los reveladores no se evitaron todo este problema ideológico a pesar de que ellos mismos estaban convencidos? Porque aquí, para leer con más exactitud, todo esto nos lleva a cierto tipo de terminologías, como por ejemplo terminologías como racismo, que ya lo hemos estado hablando, terminología como racialismo, terminología como prejuicio social y prejuicio racial. Aunque ya estamos adelantando esto, pero aún así, oye, da la impresión de que más bien estamos quizás perdiendo el tiempo, o aquellos que profundizan en el libro y se quedan estancados o abandonan el libro porque no hablan contra los morenos, o es muy racista, es hipócrita el libro. Y oye, a primera lectura uno puede sacar la conclusión de que si hubieran evitado estos reveladores, vamos a decir supuestamente reveladores, porque a mí no me consta que el libro Urantia sea lo que es la sustentación de la información, es lo importante en este caso. ¿Por qué no simplemente se evitaron todo este meollo ideológico? Andar pensando si las personas morenas o blancas o las cepas inferiores o superiores, y más bien puede estancar, más bien puede paralizar la lectura e incluso desconfiar de la misma a causa de describir este tipo de cosas de esta forma.
porque aún así lo mencionaron. Una cosa es la historia, ok, que hubo razas, pero hay ciertas opiniones, como ya lo hemos estado hablando, que simplemente nos cae un asunto de discusiones que más bien pareciera que no nos dejan avanzar. Incluso nos puede hacer desistir a la lectura. Ya he conocido varios lectores que simplemente tienen esa lectura, digamos, de primera plana de Durantia y lo abandonan, a pesar de grandes textos de información espiritual que cuando uno lo lee dice, oye, tiene razón, y terminas aceptando un gran porcentaje del libro, un 50, un 60, un 70% del libro, pero esas pequeñas cosas, te puede hacer dudar. La pregunta en concreto es, ¿por qué los reveladores no se saltaron el problema ideológico racial y se adelantaron a sus tiempos para que en estos tiempos hubiera más aceptación? Hay que entender cómo el libro Durantia nace. Y al uno entender cómo nace, va a entender el por qué es como es. El libro Durantia nace por unas preguntas de una serie de personas que se Ok, reunían en un foro. Eso yo creo que tú lo has explicado, ¿verdad? Y de esas preguntas, pues habían diversos temas relacionados con la humanidad. Entonces los reveladores, obviamente limitados por esas preguntas, limitados por sus superiores, para centrarse en el contexto político, social e ideológico de la época, tenían que trabajar con la evolución, sin causar una ok, revolución. Es decir, ellos no iban a eliminar todo lo que teníamos para hacer algo nuevo, no. Ellos nos trataron de mejorar lo que ya teníamos. Es decir, ya no estaba dando las pistas al decirnos, no, no hay razas puras. Ya ahí te está rompiendo con un prejuicio que ya existía, como otros prejuicios que había en aquella época. En aquella época, que una persona de color se uniera a una persona blanca era un estigma. Había una idea de que eso iba a empeorar la raza blanca pura de los Estados Unidos. ok. Entonces, el libro Durantia llama a estas ideas prejuicio racial y prejuicio social. Entonces ahí te preguntas, ¿cómo un libro racista puede venir a hablar de prejuicio social o prejuicio racial? Y es que el término racismo tenía un contexto distinto en aquella época. Ok. Es decir, el racismo era la ideología que defendía la existencia de razas superiores e inferiores. Eso es racismo. Básicamente el racismo es eso. El racialismo es la creencia o ideología donde se cree que existen razas, que el humano está separado en razas. Y obviamente el prejuicio social o el prejuicio eh, racial Realmente superiores e inferiores. sí, es tratar a las personas en base al prejuicio de que si tú eres de color, eres inferior, estás sucio. Entonces ese pensamiento horrible que había, que basado en el miedo, la ignorancia y la desinformación, o sea, incluso a veces en la maldad del ser humano. Entonces tú te das cuenta, o sea, que el libro Durantia se enfrenta con una situación difícil que tiene que mejorar. Y es ahí que entendemos que si el libro Durantia maneja un tipo de ideología racista, no en el contexto moderno de lo que es la palabra racista, porque hoy el término racista se usa ¿para qué se usa el término racista hoy en día? Negativo. Exacto. Racista, persona que tiene miedo o desprecio por las personas de color. Ese es el racismo hoy en día. En general, ese es el racismo que se ve en la mayoría de los casos. Pero en aquel tiempo eso no era el concepto de racismo, sino que la palabra usada era prejuicio social o prejuicio racial. Entonces ahí tú te das cuenta que se confunde mucho el racismo de hoy con el racismo de ayer. Hoy en día, si queremos usar la palabra racismo como Ok. un miedo, un desprecio hacia personas de otras culturas o etnias, entonces está bien, o sea, en general. ¿Por qué? Porque estás tratando como tu inferior a otra persona, en el sentido moral como el valor humano. No es lo mismo hablar de un sentido superior e inferior, biológico, que en un sentido moral o filosófico de valor humano. ¿Entiendes? Jamás va a ser lo mismo. Por ejemplo, yo puedo ser menos inteligente y tú puedes reconocer eso, y eso no es malo. Ahora, dentro de este contexto,
El problema moral viene cuando se usa la burla o el desprecio. Ahí está el prejuicio, o sea, ahí está el problema. Y el Eh, problema del libro, ok, el problema del libro Urantia. sí, el problema del libro durante actual es que tenemos una traducción deficiente. ¿Por qué? Porque no pensaron en cómo ha evolucionado el lenguaje, cómo se definían las palabras en aquel tiempo y cómo podemos trasladar esas definiciones a las palabras modernas, que son lo mismo, pero que han evolucionado. Entonces, tenemos esta traducción latina, que es la más conocida, que tiene muchos términos problemáticos, como tuviste. O sea, términos que están traducidos literalmente. Y cuando tú traduces literalmente, estás traduciendo lo que tú lees en inglés, lo que parece que debe ser en inglés al español, sin ver el Ok, contexto. ok. Entonces, para resumir esto, hay que tener entonces en cuenta, yo creo que un punto importante sería, el libro Durantia no se hizo de hacia afuera hacia adentro, en el sentido, vamos a una revelación completa donde sabemos que hay muchos conceptos adelantados a su tiempo, pero apostando de que dentro de 500 años sean entendibles, pero eso pudo haber corrido el peligro que las personas en ese momento no acepten ideas que para ese momento se hubieran normalizado, como el tema de razas superiores y razas inferiores. Entonces lo trataron como que paulatinamente hacer una transición de un tema a otro. Más bien entonces el libro Urantia fue construido, obviamente, aceptando la idea de toda la historia de sus orígenes, que fue un libro revelado por entidades espirituales, más de 50 tengo entendido. En el sentido de que entonces, mientras el foro de unas 70 personas iban preguntando, el libro se fue construyendo en la medida de estas preguntas, en los contextos de ese tiempo. Como por ejemplo, por eso no se ve el caso de fenómeno ovni como ahorita. Oye, porque el libro Durante no habla de fenómeno ovni. Yo creo que es porque en ese tiempo no era un tema común y se ve reflejado precisamente en las preguntas que nacieron luego la respuesta. Eso se puede entender de esa manera. Exactamente, o sea, el libro Durantia está construido de una manera centrado en el contexto del siglo XX. Y así ha sido con otras revelaciones anteriores, como el caso de Jesús de Nazaret. Jesús, este personaje aparece trayendo una revelación dentro del contexto político, social y de la religión judía que había en su época. Entonces, él tenía que hablar, expresarse dentro de ese contexto. Si yo escuchara a Jesús literalmente, yo me ofendería. ¿Por qué? Porque yo soy una persona del siglo XXI. Jesús era de un contexto distinto. Lo que tal vez en aquel tiempo era normal o bueno, tal vez hoy no puede que no lo sea. Entonces, así pasa con las cosas. Los términos cambian, lo que antes era normal hoy no es normal, lo que antes era un término científico ahora es una burla. Entonces, Ok. existe una evolución que hay que conocer. Y al no conocerse, pues las personas, pues el prejuicio, la falta de conocimiento de las palabras, de cómo evoluciona la filología, pues se crean ideas rápidas de que, no, esto tiene que ser un libro racista porque esto, porque, o sea, rápidamente hay una reacción que yo también tuve al principio. Y dije, este libro tiene que tener un problema serio, o sea, ¿qué es esto? Sí, es la primera confrontación de un lector primario. Sí. Tienes a un Dios de amor, un Dios que no juzga, un Dios diferente a Yahvé, y te encuentras con cosas tan terribles como que de momento Adán y Eva eh, mataban personas. Eso es lo que aparenta la cita. O sea, la cita Ok. aparenta en la lectura ligera que hace eso. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy al inglés, investigo la palabra que se utiliza para eliminar. En aquella época se refería a excluir, a apartar. Era un término utilizado en la eugenesia para excluir de la reproducción a linajes. A linaje, o sea, que tenían problemas graves, los más marcadamente graves, y eso es lo que hacían Adán y Eva Sí, en el contexto del libro. sí, Es sí. una, Bueno, aquí pensando Jesús, ya que lo nombraste, hizo mucho más bien en mostrar a ese Dios Yahvé como un padre y que ya no está en la sinagoga mediante la Shekinah, sino que ahora está en el interior del ser humano mediante el espíritu. Y ese reino se refleja en ese espíritu en todos los seres humanos.
En la Biblia lo está, no hay necesidad de leer la Biblia, no hay necesidad de leer el libro Durante para darse cuenta de que el mensaje de Jesús era distinto. Ujú, Entonces, oye, para los apóstoles era difícil aceptar ese reino por dos cosas. Primero, en el monte Getsemaní, Pedro tenía un arma y le cortó la oreja a Malco. Y segundo, en la Biblia sale reflejado en el hecho de una de las preguntas, pero Jesús, ¿cuándo va a venir tu reino? ¿Cuándo lo vas a establecer? Esa pregunta sale, si no me equivoco, en la Biblia. Entonces, ya ahí Jesús luchaba mucho contra la conceptualización de la época. Entonces, se entiende con esta explicación que estás dando, entonces, de cómo de estas entidades revelatorias lucharon con la conceptualización del siglo XX, que correr peligro, obviamente, de desactualización. Entonces, aquí a mi penúltima pregunta sería, entonces, ¿qué hacemos con estos conceptos? Estos conceptos como, y aquí voy a leer, degenerados, anormales, ineptos, cepas inferiores a personas, inservibles, eliminar, son conceptos que estabas nombrando sobre las malas traducciones anteriormente. ¿Cómo entender esto? Mediante el hecho de que hay malas traducciones o una falta de entendimiento del contexto donde aparecen estas palabras. Porque estas palabritas que te acabo de mencionar traen muchos problemas. Incluso puede ralentizar o retrasar la lectura o incluso abandonarla a causa de una decepción de que el libro, bueno, habla de cosas muy buenas, espirituales, bastantes, pero por esto como que hay un malentendimiento, como el tema de Adán y Eva que acabas de mencionar. ¿Cómo comprender esto? sí, son palabras muy fuertes que el libro, la traducción latina y en ciertas partes del europeo hay muchas palabras traducidas de una forma artificial, antinatural, como si estuvieras refiriéndote a meras máquinas, a meros animales, términos como inservible, empaquetar, montar, o sea, términos traducidos literal, en vez de ver cuáles son todos los significados que tenía en su época esa palabra. Y que obviamente hoy la palabra puede que signifique otra cosa muy distinta. Entonces, ese es un problema que sufre el libro Durantia en su traducción latina. Tiene muchos términos que destruyen la belleza del libro, el mensaje, porque está utilizando tantas palabras que no son, para tú referirte hoy a un ser humano en nuestro contexto, son palabras inhumanas. Y hay que ser claro, hay que ser franco. O sea, son términos inhumanos que tú no puedes ir utilizando por ahí porque lo aprendiste. O sea, si tú sabes que algo crea problemas, está mal, uno tiene que corregirlo y eso es algo que uno tiene que entender. Y esos términos, obviamente, algunos son eugenésicos. Por ejemplo, subnormal, como te decía. Ajá. Hoy en día se usa como una burla, tú lo sabes. Se le dice a personas que tienen problemas mentales o personas que tienen una inteligencia baja, pero de burla, de ataque. En aquel tiempo, subnormal era una persona que, estaba por debajo del promedio de la inteligencia o tenía una discapacidad. Ese era el término subnormal. No era malo, no era una burla, no era un ataque. Era un término utilizado para designar ese nivel de lo que ellos consideran normal, promedio. Curiosamente, a causa de esta pregunta, quiero hacer un paréntesis aquí, es el tema de que una persona llamada Ángel Escobar, si no me equivoco, de España, hizo una traducción, ya que también estudió literatura, precisamente a causa de estos malos entendidos. E hizo una serie completa del libro de Urantia, ya está incluso en la venta y no es por hacer sponsorización, pero vale la pena darle un ojo a esos textos porque nos puedes por lo menos esclarecer ciertas palabras, este tipo de palabras que puede caer en malentendido por, como explicaste, Cristian, el tema de que se tradujo de una manera sin entender el contexto ni los inicios del libro, sino de una manera automática como si fuera un libro más. Y eso hizo que se tradujera palabras literalmente y saliera una palabra eliminados, como que si el libro promoviera la aniquilación de seres humanos a causa de una ideología. Lamentablemente ocurrió así. Entonces, como última pregunta y en conclusión,
¿Cómo no desanimarnos ante este tipo de eventualidades que tiene el libro, puesto que en el futuro le va a seguir ocurriendo? En otras palabras, ¿cómo confiar en el libro Urantia a pesar de estas críticas de malas traducciones? Es decir, tenemos que estudiar, como ya hemos compartido aquí, como Mauro Biglino, estudiar sección por sección y ver las palabras exactas y usar al final traducciones alternativas como Ángel Escobar o pasarlas por alto, que otros las resuelvan y nada más irnos a los discursos de Jesús y algunos documentos filosóficos que traen menos problemas. ¿Cómo abordar este tipo de asuntos, Cristian? Sí, es un problema serio porque cada persona nace en un contexto distinto, nace con experiencias distintas, entonces va a tener reacciones diferentes. Ok, Es por eso que el libro Durantia, en cierta medida, no es para todos de forma inmediata. Es decir, por eso es que es necesario que existan personas capacitadas que sepan cómo funciona el libro realmente, para que entonces la persona pueda preguntar y pueda tener las herramientas más fáciles, más accesibles, para poder llegar a unas conclusiones lógicas y evidenciables. El problema es que casi no tenemos personas así. Ángel Sánchez Escobar es una que tiene esos estudios, tiene ese la conocimiento, te persona puede. preparada. Exacto. Y eso te ayuda, porque eso es lo que querían los reveladores, que el libro Durante llegara primero a personas capacitadas para que entonces ellos puedan enseñar el libro de una manera adaptada, entendible, fácil, que, que te llegue sin los prejuicios contra la ciencia, contra los avances y todo eso. Pero eso es algo ideal. Hay que entender que eso es algo ideal, pero es difícil porque nosotros los seres humanos nos fanatizamos, nos apegamos. Entonces, al tú estar tanto tiempo eh, influido por una traducción, leerla tantas veces, la vas a absorber y la vas a hacer parte de ti, que cuando te dicen, no, eso está mal traducido, te, te vas a resistir, porque así pasa con las escrituras, la Biblia. La Biblia ha sufrido tantas traducciones terribles, Claro. algunas por accidente, algunas por ignorancia, otras por intencionalmente, por intereses ideológicos. Entonces, es algo que puede pasar con cualquier cosa, porque cuando tú te apegas a algo y te lo cambian, te molesta. Y eso es lo que hoy estamos sufriendo dentro de la comunidad durante. Hay personas que sí, que buscan traducciones que sean más cercanas a la realidad de lo que dice el libro. Hay otras personas pues, que por estar apegadas siguen atadas a lo que es la versión latina. Entonces, es un problema que va a seguir porque somos seres humanos tan diversos, con tantos problemas, con tantas visiones, que es difícil encontrar esa unidad, ese punto medio donde vas a decir, mira, todos van a ir y van a abandonar esta versión y van a ir a la otra, no. Va a haber un conflicto. ¿Por qué? Sí, Por el apego. Eso es lo más terrible. sí, sí. Ajá. Pero lo bueno es que tenemos herramientas como las que ha estado trabajando Ángel Sánchez Escobar. Por ejemplo, él tiene un libro que yo me conseguí que se llama eh, El príncipe y los adanes planetarios, eugenesia milenaria y contexto, según el libro Durante. El fracaso de un proyecto divino que hubiese cambiado a nuestro mundo. Es un libro que te explica, primero, todo el contexto de la eugenesia, las razas, y de esa forma ya tú tienes ahí un conocimiento básico, pero entendible de lo que te vas a encontrar. Luego él te ofrece ahí una traducción mejorada de ciertos documentos de Adán y Eva que tocan mejor el tema de la eugenesia, de el término eliminar y todo eso. Sí, Y sí, y ese casamiento con conceptos que después se averigua que no es así. Un ejemplo nada más es con la palabra ajustador. Llevamos exactamente, una generación o dos generaciones, este espíritu del Padre que habita en la mente, en todos los seres humanos, que es el ajustador por aquí y el ajustador por acá. Y si se da una lectura más detallada, no es la palabra ajustador, aunque viene de la palabra ajuster, ajuster, de ajustar, pero el libro en su contexto se refiere más a moldear la mente, guiar la mente, porque la palabra ajustador, si se traduce literal, es como si estuvieras ajustando una máquina, como si estuvieras ajustando esta cámara, estas luces, este micrófono.
como si estuvieras ajustando precisamente una máquina o una entidad que no tiene voluntad propia. Y al final puede traer connotaciones de que está imponiendo la voluntad de este espíritu al ser humano, cuando en Sí, realidad todo el contexto es simplemente modelar. De todas maneras, hay una cita que te estamos colocando aquí en pantalla y es que más allá de las condiciones, te explica el libro, más allá de las condiciones que el ser humano puede tener, ya sea a nivel de etnias o de raza, ya sea de condiciones monetarias, culturales, de países, etcétera, continentales, eso no es limitación para que el espíritu del Padre trabaje con la misma eficacia en todas las mentes de los seres humanos. Yo creo que esta cita es clave para cualquier tipo de razonamiento con que, bueno, hay unos que son más favorecidos que otros, cuando en realidad, como dice la misma Biblia, el Padre no hace excepción de personas, y menos con su espíritu. así Solamente que es. antes eh, se, se unía el tema de las bendiciones de Dios con la parte de la materialidad, o tener más dinero, o ser como Salomón y te bendijo, cuando Jesús enseñaba una bendición más de los siete frutos del Espíritu, paz, gozo y autocontrol, ese tipo de cosas. Entonces, para conclusión final con respecto a estos malos entendidos, ¿qué mensajes puedes darle a la audiencia nueva de lectores del libro durante al encontrarse este tipo de temas? Sí, lo importante es que ahora que sabes del libro Durantia, tienes que entender que hay diferentes traducciones, que algunas son mejor que otras, y que tú debes buscar la que concuerde con tu corazón. Es decir, si tú tienes o sea, tú tienes unos altos valores morales, tú te vas a dar cuenta de los problemas. Vas a buscar la que mejor esté en tu nivel espiritual. Pero hay personas que obviamente van a leer eso y sí, pues va a estar acorde a su corazón y eso es un problema, pero yo pienso que tenemos que investigar, o sea, eso es lo importante, investigar, dudar. Eso es bien importante, investigar pero dudar, porque eso nos va a ayudar a ir desarrollando un trabajo que nos va a llevar a la verdad. El libro Durantia, o sea, tiene muchas verdades, pero uno no se debe quedar ahí, uno tiene que desarrollar el espíritu crítico, leer sobre ciencia, sobre los descubrimientos, combinar, porque ese es el propósito del libro. Cuando ¿Ok? cuando yo llegué al libro, yo entré bajo la emoción y luego me llegó mi espíritu crítico. Y yo pienso que mientras más temprano llegue ese espíritu crítico, mejor va a ser, porque entonces vas a poder captar qué cosas en el libro están bien, qué cosas hay que actualizarlas o que hay que explicarlas mejor. Y eso va a ayudar a que entonces no haya malentendidos. Las personas nuevas, ¿verdad? O sea, se van a encontrar con estas cosas, pero yo les recomiendo que se consigan un diccionario, que investiguen, que busquen información, Claro. que ha compartido Ángel F. Sánchez Escobar, que le ayudan mucho a entender esos términos. Incluso va a encontrar traducciones que están mucho mejor. Va a encontrar oposición, porque hay personas que defienden esos La vieja conceptos traducción. horribles. Exacto. Claro. Pero como digo, hay que tener espíritu crítico y hay que tener la mente abierta para entonces no dejarnos llevar por estas ideologías obsoletas que intentan implantarse en una revelación que lo que nos ayuda es a progresar, no a retroceder. ¿Por qué? Porque hay un problema de ciertos sectores conservadores, ¿verdad? Que siempre buscan defender el nacionalismo, el racismo, la pureza. Entonces, al estar esas ideas y leer un libro como el Durantia y mal traducido, van a encontrar una afinidad y van a empezar a promover el libro dentro de esa ideología suya que es el conservadurismo. Porque así pasa con la Biblia. Hay ideologías como el socialismo que utilizan la Biblia y a Jesús para promoverse. Hay Efectivamente. que, y capitalismo hace lo mismo. Buscan en Jesús la base para justificar el capitalismo. O sea, todos buscamos lo que nos conviene, pero a veces hay que buscar la verdad. Cuando uno está deseoso de la verdad, la va a encontrar.
Lo que pasa es que uno no puede dejarse llevar todo el tiempo por la intuición o lo que uno cree que es intuición, porque puede confundirnos. Hay que buscar la información, hay que razonar la información. Ujú. Y siempre Ta- tener esa pizca de duda, porque ok, siempre combinada con un idealismo positivo, porque si tú tienes un idealismo positivo, entonces esa duda te va a llevar siempre a darte cuenta de que algo no está bien. Porque si uno no tiene efectivamente, esa, porque a veces te dicen, no, tienes que tener fe, que en realidad están diciendo, tienes que creer ciegamente. No, la fe real, es práctica, tiene duda, tiene investigación, intuye, pero también investiga, razón. O sea, hay una combinación de acciones que te llevan a la verdad. Porque con la simple creencia, la aceptación de algo como cierto en base a la autoridad, eso ahí no estás entrando en una fe, ahí estás entrando en una mera creencia que estás aceptando claro. y no vas a avanzar. Y eso es lo que puede pasar. Entonces, Claro, claro, y efectivamente no estaríamos haciendo nada, sino simplemente yendo a una religión por otro culto, a un libro por otro libro. En exactamente, realidad nunca se ejerció ni en un lado ni en otro un espíritu crítico. Es por eso que se abre este espacio, en este caso de Proyecto Orión, para no solamente hablar de la Biblia, también del libro Urantia, también hablar de las investigaciones de Mauro Biglino, ahora próximamente César Silva, otros también Cábala con Mario Javier Sabán. Es decir, investigar, todos hablan de un asunto, pero todos lo hablan de distintas maneras. Veamos qué es lo que, la sustancia del punto y de lo que no y lo que nos sirve. E ir transformando y evolucionando nuestras propias ideas que de repente nacieron bajo un culto religioso a causa de una herencia familiar, pero tener esa voluntad de seguir avanzando. Solamente en el trayecto nos podemos llevar algunos que otros insultos de personas como tú estás nombrando, Cristian, de que no quieren soltar su verdad, esa cadena de hierro que es la verdad, que al final puede más bien encerrarnos en un cascarón. Entonces, bueno, no te quiero quitar más tiempo, quería llevar esta conversación contigo para esclarecer. Próximamente vamos a tener a Marcelino Ramírez, que también lleva una larga trayectoria exponiendo sobre el libro Durante. Hay muchas personas atrás de esto, quizás no sean tan conocidos, pero son personas que están convencidas de que el libro de Durante por lo menos tienes algo para compartir. Quizás no sea la verdad absoluta, quizás no sea tanto como se dice como los orígenes, de que sea un libro revelador, pero mientras más vas leyendo el libro, y eso lo digo por experiencia personal, vas diciendo más sí, como que tiene algo de sentido lo que estamos leyendo. Entonces, gracias por aceptar la invitación, Cristian. Nos vemos en una próxima oportunidad. muchas gracias a ti. Hasta pronto. Saludos. Igual.